Buenas noches. A continuación les contaremos un poco acerca de la investigación titulada La relación entre el nivel jerárquico de las empresas y la motivación de los empleados de la ciudad de Manizales. De acuerdo. Al abordar la descripción del problema, tenemos que tener en cuenta tres factores que son importantes y que todos se basan en algo que es la relación. ¿Cuál sería la relación entre el mercado laboral, la jerarquía organizacional y la motivación? Pretendiendo entonces con este trabajo y con esta investigación mirar qué relación existe entre la jerarquía y la motivación. Si es una relación directamente proporcional en la cual a mayor sea el cargo dentro de la jerarquía organizacional, pues mayor va a ser la motivación del colaborador, o si finalmente hay una motivación que esté a la par en todos los niveles jerárquicos de la organización, porque todo eso hace parte del dinamismo del mercado laboral. La pregunta de investigación que nos planteamos es cómo afecta el nivel jerárquico la motivación de los empleados de la población laboralmente activa en la ciudad de Manizales. Justificación. La motivación de los trabajadores ha tomado gran importancia en las organizaciones, obligando de manera significativa diseñar programas que alcancen altos niveles de productividad en los colaboradores para obtener una satisfacción laboral. Es importante también tener un clima organizacional óptimo donde las personas se sientan satisfechas y así puedan desarrollar sus funciones de manera efectiva. Lo que se pretende con la presente investigación es identificar la relación entre el nivel jerárquico organizacional y la motivación de sus empleados en la ciudad de Manizales. Como objetivos específicos tenemos identificar los factores que motivan a los empleados, describir las estrategias que usan para motivar a los empleados y tercero, determinar la relación entre el nivel motivacional y la jerarquía de los cargos. Bueno, el primer paso fue concebir la idea de investigación. Después planteamos la pregunta e hicimos una revisión de antecedentes, usando fuentes directas como la biblioteca de la Universidad de Manizales, páginas web y libros. Posteriormente, revisamos literatura para construir el marco teórico que nos permitiría abordar el problema de investigación. E hicimos uso de una encuesta aplicada a 37 personas, que se interpretó a través del método cualitativo, con el fin de analizar los pensamientos y las actitudes de las personas en cuestión. Logramos relacionar las teorías expuestas en el marco teórico para finalmente hacer un análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones del proyecto. Bueno, resulta importante el marco teórico en nuestra investigación, ya que es importante definir aspectos que giran en torno a la motivación, es decir, teorías, clima organizacional, jerarquía organizacional, satisfacción y componentes que tienen como propósito recalcar la importancia del enfoque humanista sobre el ambiente laboral. Bueno, diversos autores a lo largo de la historia han estudiado y teorizado las características que rodean la motivación. Gracias a esto se ha facilitado la evaluación de los seres humanos, en este caso en particular, en el ámbito laboral, determinando que este se hace necesario y fundamental en el desempeño del individuo. La teoría de motivación más conocida es tal vez la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, quien propuso que en cada persona existe una jerarquía de 5 necesidades.
las cuales son: la primera es las necesidades fisiológicas, las cuales comprenden el alimento, la bebida, la vivienda, entre otras necesidades físicas. Necesidades de seguridad, que es la seguridad y la protección al daño físico y al daño emocional. Las necesidades sociales, afecto, pertenencia, aceptación, amistad, entre otras. Necesidades de estima, factores internos, como respeto a uno mismo, autonomía y logros. Y por último, las necesidades de autorrealización, que son crecimiento, logro del propio potencial, etc. Este autor afirma que podemos tener varias motivaciones de manera simultánea y que a medida que se satisface una necesidad inferior, se busca conseguir la siguiente. Pásala, por favor, Julio. Bueno, a continuación tenemos también la llamada teoría de la motivación, higiene, planteada por Frederick Herzberg, quien opinaba que la relación de los individuos con su ambiente laboral es elemental y determina el éxito o el fracaso en una organización. Esta teoría se relaciona con la teoría de Maslow, que expuse anteriormente, pues los factores higiénicos se refieren a las necesidades primarias, es decir, a las fisiológicas y a las necesidades de seguridad, aunque integra de manera similar algún tipo social. Mientras que los factores motivacionales se refieren a las necesidades de estima y autorrealización. Decía entonces que cuando los factores higiénicos son óptimos, evitan la insatisfacción de los empleados, y cuando son pésimos, causan insatisfacción en los mismos. A continuación tenemos entonces la teoría de McKellan, la cual se enfoca en tres necesidades: las necesidades de logro, de poder y de afiliación. Entonces, la necesidad del logro es como tal el impulso por sobresalir, por luchar para tener éxito, y son personas pues que se caracterizan hacia el trabajo arduo y en el cual es necesario contar con habilidades y ciertas aptitudes. La necesidad de poder es la necesidad de hacer que otros hagan las cosas de determinada forma, también de impactar y de influir en su comportamiento. Y por último, la necesidad de afiliación básicamente refleja la necesidad de pertenecer a un grupo social, de relacionarse y de ser aceptado. Bueno, dentro de los componentes del marco teórico tenemos también lo que es la jerarquía y el clima organizacional. Para la jerarquía, entendiéndose como ese organigrama en el cual muestra las diferentes relaciones, en el cual se evidencia la autoridad de unos cargos sobre otros, los canales, las formas de relación, las formas de comunicación, los grupos de trabajo y las líneas formales de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Y enfocándolo en lo que nos planteamos en la descripción del problema. Básicamente es mirar en esa jerarquía cómo están organizados los puestos dentro de una organización, las distintas áreas, departamentos, sectores de la organización y cómo es la interacción entre ellos. Porque esto nos va a llevar, así como lo muestra la gráfica, a que haya una interacción, una relación con el clima organizacional, entendiendo este último como ese ambiente que existe en cada empresa. Entonces hablamos de que la empresa nos permite no solamente tener una vida laboral en lo concerniente al desarrollo de las actividades que se realicen dentro de la misma, sino que también va a permitir generar un esquema de relaciones sociales, un esquema de habilidades de comunicación, al tener, por decirlo de alguna forma, ese servicio al cliente interno. ¿Por qué servicio al cliente interno? Porque es la comunicación entre las diferentes áreas. Entonces son esos comportamientos sociales finalmente los que hacen parte también
fundamental de este clima organizacional, y así lo entienden varios autores, y es lo que queremos también nosotros de alguna forma más adelante con la encuesta realizada, cómo se relacionan estos dos factores, tanto la jerarquía organizacional como el clima organizacional, y lo cual en últimas da como resultado un impacto sobre el desarrollo de la empresa, el desarrollo del cumplimiento de cada uno de los objetivos y las metas planteadas. Y esto, pues, sin lugar a dudas, pues se va a traducir en eficiencia, en productividad y en últimas también en cómo ese desarrollo de la empresa, pues, va a inferir en el desarrollo personal. Y de ahí esa relación entre la jerarquía y la motivación. Bueno, tenemos la satisfacción laboral, donde vamos a mencionar 5 factores. Entonces, compromiso, respeto, salario justo, motivación, seguridad y ambiente saludable. La motivación es un proceso mediante el cual es un proceso mediante el cual se reúnen los esfuerzos de una persona que van energizadas, dirigidas o sostenidas hacia algún logro o meta. Por ende, estos factores son importantes para la motivación laboral en los trabajadores, para que ellos puedan desempeñar sus funciones con un impulso, y algunas estrategias que se manejan para lograr la motivación están los incentivos, los bonos, algunas remuneraciones económicas. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, en la parte de metodología se practicó como tal una encuesta a una población que está delimitada entre son 38 personas que participaron en esta encuesta, y en el cual quisimos indagar aspectos que nos llegaran a permitir inferir cómo era la jerarquía, el comportamiento de la jerarquía y el clima organizacional, y cómo a su vez las teorías enunciadas anteriormente de motivación tenían ese impacto en el desarrollo cotidiano de la empresa. Entonces vemos acá, y antes de eso, digamos que la encuesta cuenta con un margen de error de más o menos 12 preguntas, y esto lo decimos porque dentro de algunas preguntas, no todos los 38 participantes hicieron uso de ellas. Se abstuvieron en algunos casos de contestar. En cuanto al nivel de ingresos, entonces, como lo vemos ahí, la mayor parte de los encuestados, el 45,9% para ser exactos, se encuentra entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces, ese es el segmento de población dentro de los encuestados que tiene más peso dentro de este ejercicio y dentro de la respuesta del nivel de ingresos. Seguido entonces por los que ganan de 2 a 3 millones. En proporciones iguales están los que están con sueldos entre 1,500,000 y 2 millones, y los que ganan menos de 1 millón de pesos, y un segmento muy pequeño que son los que ganan más de 3 millones de pesos, representado por el 8% de ese total, de ese 100%, equivalente a 37, para esta pregunta, en 37 participantes que respondieron. Entonces esto, digamos, de alguna forma nos da un reflejo de cómo es el comportamiento de las personas, de las organizaciones en cuanto a niveles salariales, y eso lo podemos de alguna forma hacer un símil en las condiciones actuales, donde vemos que la mayoría de los colombianos están entre el salario mínimo y los que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces nos da un buen principio de oportunidad para validar entonces los resultados que deseamos obtener. Abarcando entonces la siguiente pregunta, y ya yendo más a particular a lo que queremos saber, preguntamos si sentía que los ingresos percibidos por el trabajo que actualmente desarrollan cubren las necesidades que las delimitamos en las siguientes, que son las necesidades fisiológicas, las de seguridad, sociales, autoestima, autorrealización. Esto con el fin de poder empezar a identificar cómo las preguntas nos iban llegando al grado
las teorías de la motivación que enunciamos anteriormente, y pues esto pues nos da uno, escoger la teoría de Abraham Maslow para abarcar con las necesidades que él planteaba lo que los encuestados nos decían al momento de realizar las preguntas. Llama la atención entonces que 2 personas del total de los encuestados para este ítem corresponden a un 6%, no consideran que los ingresos cubran total la necesidad. Entonces, eso es muy importante destacar. Una participación alta de más del 55%, que corresponde a 20 personas que nos indican en la encuesta que no siente que los ingresos le brinden la seguridad en materia de estabilidad emocional y salud. Y digamos que con un comportamiento similar, pero con valores por debajo del 25%, se encuentran las categorías concernientes al reconocimiento motivacional e individual y al yo como persona que busca un desarrollo y un crecimiento, tal como lo planteaba Maslow en sus teorías, ¿no? Entonces es muy importante lo que esta pregunta pues nos permite inferir en cuanto a las teorías de Maslow. Abordamos con 2 siguientes preguntas que son muy importantes y van de la mano, que son, ¿se siente satisfecho con su trabajo? Y que si considera que el salario es acorde a la exigencia del mismo. Si vemos, digamos, en las personas que se sienten satisfechas con su trabajo, se puede decir que la mitad de los encuestados, en este caso hay 38 respuestas, dice que sí se siente satisfecho, y podemos inferir que el porcentaje restante, pues que sería aproximadamente el 47.4%, no lo está. Incluimos la opción de tal vez, pero eso tal vez nos lleva a inferir que está dudando y que por tanto no siente la seguridad en el trabajo actual. Y eso repercute en la pregunta siguiente, donde vemos que las personas dicen que el salario no es acorde a la exigencia del trabajo. Entonces vamos viendo cómo se van relacionando que las funciones que por jerarquía organizacional hace cada persona no siempre tienen el mismo grado de motivación, sin tener en cuenta si son cargos gerenciales, si son cargos operativos. Entonces esto ya nos va dando luces de lo que estamos planteando en la descripción del problema. En las 2 preguntas siguientes que quisimos plantear en la presente exposición, tienen que ver con el lugar de trabajo. Entonces vamos a ver esas condiciones si son aptas para el desarrollo de las funciones y la importancia de la motivación en el trabajo. Entonces cada vez vamos abarcando más y las personas dicen que sí, de 37 encuestados nos dicen sí, el 83% que las condiciones ideales en el cual se desarrolla la labor del colaborador son idóneas para cumplir excelente o de alguna manera óptima con las funciones que cada uno tiene, ¿cierto? Y en el grado de motivación, la importancia de motivación en el trabajo, nos damos cuenta que el 71% considera que es muy importante estar motivado en el trabajo, seguido por un 23,7%. Se puede decir que calificando de 1 a 5, donde 1 no es importante y 5 es importante, tener casi más del 90% considerando importante la motivación es algo que repercute mucho en el desarrollo de las actividades por parte de los colaboradores. Y esto es una muestra de que los resultados se vuelven más importantes cuando hay una motivación de fondo, cuando la empresa pues permite que se desarrollen las actividades de forma idónea. Y esto es lo que nos decía Herzberg en su teoría, que son los factores de higiene, las condiciones del trabajo como la calidad de la supervisión, el salario, las políticas de la compañía, las condiciones físicas del trabajo y cómo esto se va relacionando con el desarrollo en sí y con lo que decía Maslow también, relacionando ya las 2 teorías, las 2 variables, en el grado de motivación en cuanto se va satisfaciendo necesidades, porque para nadie es un secreto que si mi salario por una actividad que yo hago en condiciones idóneas y disfrutando lo que yo hago cubre las necesidades básicas, pues voy a estar muy motivado
y por ende los resultados en la empresa pues van a ser los mejores. Vemos entonces ahí un hilo de relación entre las teorías de Herzberg, la de Maslow, y cómo esto lo podemos incluir dentro del clima organizacional. Las siguientes preguntas relacionadas a si se puede sobresalir laboral y socialmente en el lugar de trabajo y si el lugar de trabajo promueve el desarrollo de las relaciones interpersonales, pues va muy ligado otra vez nuevamente a lo expresado por McKellan, que ya lo hemos dicho anteriormente, en las teorías de las necesidades, donde están las necesidades de logro, de poder y afiliación. Entonces, para las preguntas que se indican, los encuestados sienten que puede sobresalir y tener mejores relaciones interpersonales. Por tanto, esto se ve representado en tener un impulso irresistible para triunfar, que es lo que asocia McKellan en la necesidad de logro y de poder. Entonces, finalmente lo que va a hacer cuando se presentan estas condiciones ligadas a las preguntas que anteriormente nos decían de las condiciones idóneas y si estaba satisfecho pues con lo que el lugar de trabajo le daba, esto nos va a dar algo muy importante que es identificar, tener una necesidad de poder sobre estar a cargo de los demás. Entonces, esto también tiene una inferencia en las relaciones sociales. Y lo vemos en las respuestas donde el 73.7% indica que sí es importante y que el lugar de trabajo de alguna forma impacta en las relaciones sociales del individuo. Y esto pues como tal en cuanto a los análisis de resultados. Bueno, como conclusiones, podemos decir que en la investigación se evidenciaron factores que intervienen en una empresa para tener una motivación laboral y cómo su nivel jerárquico afecta directamente este elemento importante para el desarrollo funcional de los trabajadores. Entonces, podemos decir que es un factor que afecta y se relaciona con la motivación laboral y el nivel jerárquico, ya que el ingreso económico o remuneración económica eh, logra, logra obtener la satisfacción laboral. Las personas entre los 30 y 40 años, quienes son las personas que tienen un mejor ingreso económico, son las personas que se ubican pues en la parte de que tienen su mayor satisfacción laboral. Se puede considerar entonces que el clima organizacional tiene gran impacto en la calidad de vida laboral, siendo así que el clima y la satisfacción creen en las personas un sentido de pertenencia y aceptación en su labor. Recomendaciones. El clima organizacional es fácil de modificar. Es importante tener en cuenta que debemos de realizar una evaluación periódicamente para saber cómo se sienten los trabajadores en su lugar de trabajo y así lograr que ellos estén continuamente motivados para desarrollar sus funciones y obtener mejores resultados. La identificación de clima organizacional proporciona información y permite comprender los factores que determinan el comportamiento organizacional. Bueno, listo, pues eso ha sido la exposición y la presentación como tal de la temática. Así que bueno, muchas gracias.